Sea día del doctor José Antonio Lozano Díez, rector de la Universidad Panamericana. Querido rector, ¿cómo estás? Buenas tardes. Joaquín, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Igualmente, ¿qué tema traes hoy, doctor? Hoy, Joaquín, pues fíjate que un tema que está ya en la discusión de muchos intelectuales y que me parece que es un tema que a todos nos afecta, de una gran reflexión, y que tiene que ver con la pregunta si estamos viviendo lo que se llama en la historia un cambio de época. En la historia ha pasado, lo recordamos desde que inició la prehistoria, cuando hay civilización surge la historia antigua, viene otro cambio de época que fue a la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, inicia lo que es la época medieval, que es la construcción de Europa, y en el siglo XVI la época moderna. Esa época moderna lleva 500 años de existencia, cada vez las épocas son más cortas. Y hoy hay una serie de datos que llaman mucho la atención, que nos llevan a preguntarnos si realmente estamos cambiando el momento. O sea, que no tenemos la perspectiva de la historia para darnos cuenta de la importancia de este momento, pero que al paso de una generación, de dos generaciones, quizás cuando volteen digan, esta fue la generación de la transición. Yo estoy convencido que sí, porque esto es... Así como nos enseñaron en la escuela, ¿no? La caída del Imperio Romano, a la caída de Constantinopla, ¿no? Esa es una era. Claro. Una era, y yo diría, sería la era digital, por llamarlo, aunque esto va a ser también, va a pasar muy rápido, ¿no? Va a llevar, y va a llegar a algo, Joaquín, que todavía no podemos terminar de ver, pero que sin duda es insospechado. Cada cambio de era, cada cambio de época trae una visión distinta de la realidad, de cómo valoramos al hombre. En la época moderna hemos valorado mucho, por ejemplo, el esfuerzo individual. Hemos valorado mucho la idea de la libertad democrática desde un punto de vista de que cada quien tenga la libertad. Es la época de los derechos y las libertades. Pero hoy que tenemos estallamientos en Chile inesperados, los chalecos amarillos antes en Francia inesperados, pareciera que también hay una época en la que se nos olvidaron... Hong Kong, Colombia... Bueno, es el planeta entero, Joaquín, es increíble. ¿De dónde salen esos estallamientos? De que ya las respuestas que nos había dado la democracia, las libertades, no están siendo suficientes. Algo está ocurriendo, que los sistemas democráticos no están dando el ancho para satisfacer la vida de las personas, de los ciudadanos. Y eso lleva a la gran pregunta, ¿qué está pasando en el fondo? Y en el fondo, Joaquín, yo veo algunos fenómenos que son únicos en la historia y que sí hablan de un cambio en el mundo. Uno de ellos, el otro día lo comentaba por aquí, es la idea de cómo la tecnología se está implicando con el hombre. Ahora, esto que llaman el transhumanismo, ya va a ser sencillo, y muchos científicos lo están sosteniendo, la inmortalidad del ser humano, porque si a ti un órgano del cuerpo se te termina de envejecer, y no hay la posibilidad, que ahora ya se habla de la posibilidad en 2 décadas de que podamos lograr que las células del cuerpo humano no envejezcan. Esto ya es un debate muy serio en la ciencia, pero te lo pueden cambiar por una parte hecha por la tecnología, un aparato artificial. Y entonces resulta que tú te vas llenando de parches tecnológicos en el cuerpo que te permiten vivir muchos años, no sé si inmortalmente, pero sí muchos años más. Eso era impensable, eso cambia la dimensión del hombre en el tiempo. Otra cosa que sucede, lo comentado hasta hace un momento, es la parte digital. Nosotros estamos acostumbrados como seres humanos a vernos, a tocarnos, a sentirnos, a abrazarnos. Hoy eso está terminando, Joaquín. Hoy gran parte de nuestra comunicación es por vía digital. Y eso cambia mi concepción, mis sentimientos, la propia educación, lo que está pasando en las escuelas y en las universidades está cambiando. Pero no está cambiando como pudiera ser una moda o como pudiéramos pensar que es un paso transitorio, sino está cambiando de fondo la manera de entender el hombre. ¿Y qué está pasando, Joaquín, con la visión de los sistemas económicos y políticos? Hoy yo no veo un análisis serio que nos diga, a ver, lo que han hecho están equivocados y la respuesta va por este lado. Es que hoy nadie la tiene. Hoy, por más que demos vueltas, pareciera ser que el tema de un neoliberalismo radical parece que hoy pues no fue la solución, pero tampoco han sido las izquierdas radicales. Y los intentos de combinación, esta socialdemocracia que ha sido muy interesante en varios países del mundo, pues también muestra signos de agotamiento. Entonces ahí es donde nos quedamos diciendo, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuáles son los nuevos valores de la humanidad? Sí, bueno, el caso de Alemania es
paradigmático, ¿no? Se agotó. Se agotó. Alemania se agotó en todos los sentidos. Esta recesión de Alemania, que es una recesión que no la puedes entender si solamente lo hicieras con categorías económicas, si solamente con categorías políticas. No hay un motivo para que Alemania esté en recesión, sino es un tema a nivel del hombre. Y eso es lo que no estamos viendo. Se nos olvidó el hombre en algún momento de la modernidad, y ese hombre reclama ser reconocido nuevamente. Esa persona que en los sistemas económicos era un dato del mercado, pero un dato, o que en los sistemas muy metidos con el Estado era pues un ser al que hay que ir convenciendo y darle algunos sustitutos, pero nada más. ¿Y dónde quedó el hombre? Y ese hombre se está revelando una situación que dice, oye, estos sistemas para mí son insuficientes. Y me parece que ese es el análisis que hoy tenemos. Y además con gobiernos o sistemas que son incapaces de darle una respuesta. Así es. Hay un tema muy interesante. Acabo de ver que el Papa Francisco convocó para el año que viene un congreso sobre la visión de la educación al futuro. Pero el fondo del congreso es esto. Es empezar a debatir lo que ya no da ni los sistemas políticos, lo que ya no dan los sistemas educativos, qué es lo que sigue y cómo podemos, y eso es lo interesante, construir en estas nuevas bases, porque en otras ocasiones me has preguntado por el trapito aquí en el programa. Sí. Ahora traigo el trapito preparado desde el principio. Yo creo que es también una gran oportunidad que tenemos, Joaquín. No lo veo de una manera pesimista, lo veo de una manera optimista. Cuando se rompe, o como le pasó a la época medieval, como le pasó en su momento a la época antigua, en astillas todo lo que fundaba esa época es la visión del hombre, de la política, del poder, de la espiritualidad. Cuando todo eso se rompe, hay la oportunidad de volver a construir sobre bases nuevas. Y hoy tenemos muchísima información en la historia, tenemos muchas ideas sobre los valores del hombre que nos pueden permitir reencontrarnos con el ser humano. Es un buen momento para reescribir en teoría política, para reescribir en teoría económica, para volver a pensar cuál debería ser la función y el centro de los sistemas educativos en los países, que no solo es la instrucción, es una formación de las personas. Es un momento muy interesante en ese sentido, Joaquín, que podemos aprovechar. Sí, el reto que yo le veo es que, por ejemplo, mis nietos no saben, la carrera que vayan a estudiar mis nietos el día de mañana no existe hoy. No, Joaquín, la mayoría de los oficios que va a haber en un futuro no existen hoy. Los que estudiamos Derecho, la gran mayoría de lo que hacíamos, ahora lo hace la inteligencia artificial. Tienes todos los antecedentes, los casos y una solución. Y lo que hace un juez, lo puede hacer ya una computadora. Eso te lo digo en una carrera humanística, ya no te cuento en las técnicas. No saben lo que van a estudiar, porque hoy, como estamos en la transición, Joaquín, no alcanzamos a ver en qué va a terminar todo esto. Estamos claramente en un momento profundo de cambio. Como no lo vieron aquellos que estuvieron en el Renacimiento, no se dieron cuenta hasta dónde iba a llegar el Renacimiento en materia política, económica, social, y como no se dieron cuenta tampoco los romanos unos años antes de la caída en Occidente. Estamos en ese momento, por eso es muy interesante saber el tamaño de lo que estamos viviendo. Y con un tema también muy importante, lo decía mucho un intelectual judío que dio muchos años clase en la Universidad de Nueva York, que se dedicó a temas de ética. Él decía, esta generación que estamos viviendo es la generación probablemente de mayor responsabilidad histórica que conocemos, porque a diferencia de otras generaciones en el pasado, en esta somos capaces de acabar con el planeta. En esta somos capaces de cambiar la vida humana. Y eso no ocurría por muchos asuntos que tuvieran las generaciones de nuestros abuelos, y mucho menos para atrás. Y este nuevo momento que estamos viviendo es el momento probablemente que nos lleve a pensar si el hombre es dueño de todo, ¿será capaz de manejar ese poder con la responsabilidad suficiente? Porque a mayor poder, mayor responsabilidad. Pues por los antecedentes me temo que no. No hay que ser pesimista. No, yo me refiero porque hemos visto a los hombres de poder y con mucho poder que no lo han sabido manejar. Ha habido excepciones. Sí, ese es un tema. Y el poder en sí mismo, mal concebido, es la droga más potente que puede tener una psicología humana, más que el dinero, más que otras cosas.
El poder es probablemente la más fuerte de los cambios que puede tener una personalidad de alguien. Alguien con poder puede cambiar en muy poco tiempo y no regresar nunca a su personalidad original. Eso es totalmente cierto y cada vez es un tema que se estudia más. Ya hay bastante estudiados. Algún día, si quieres, platicamos de ese tema. Hay, de hecho, un síndrome del poder. Lo puedo traer para explicárselo en otra. Ahí ya lo podemos poner para la próxima vez. ¿Sí te parece bien? Sí. Sí, Joaquín. El síndrome del poder, qué fuerte, ¿no? Se llama ibris, se llama. Ya te lo platicaré aquí con mayor detalle. Y bueno, pues esto es, Joaquín, un cambio de época, grandes problemas, grandes oportunidades. Realmente estamos frente a eso. Es nuestro gran cuestionamiento actual. Pues vamos a ver, porque yo sí no veo liderazgos, dudo de voluntades y veo capacidades cada vez más pobres. Bueno, nunca había habido un liderazgo tan disminuido como lo hay en la época actual. Quizás es la época del menor liderazgo de la historia que conocemos en Occidente. Hay un libro muy interesante también de Moisés Naim, se escribió hace unos años, que habla del fin del poder, cómo cada vez es más difícil generar liderazgos sociales, pero al mismo tiempo cómo cada vez es más difícil encontrar esos actores comprometidos que generen los liderazgos sociales. Sí, estamos ante un vacío, pero yo tengo esperanza en la nueva generación, Joaquín, porque la nueva generación que sustituye a los millennials, de los que hablamos ya alguna vez, estos centennial, estos Z, claramente traen un compromiso social mucho más alto que los millennials, pero esos están apenas empezando en la universidad. Yo creo que hay que ver el mundo, cuando a veces nos parece que el mundo se nos está cayendo de las manos, y ha pasado varias veces en la historia, hay algo que vuelve a hacer que emerjan las cosas con optimismo hacia adelante. Lo que pasa es que lleva su tiempo. Lleva su tiempo. A veces más tiempo del que nosotros, en la vida que tenemos, nos dé tiempo de ver. En fin, querido José Antonio, te aprecio mucho como siempre. Gracias, nos das unas luces en unos temas además que sí están ahí, pero ¿sabes qué ocurre? Yo entiendo todo lo que me dices, pero primero no alcanzo a registrar todo antes de hablar contigo, y en caso de registrarlo todo no tendría la capacidad de contarlo como tú. No, Joaquín. Sí. En fin, pues muchas gracias, doctor. Gracias, Joaquín. Que esté muy bien. Es el doctor José Antonio Lozano Díez, rector de la Universidad Panamericana.